Hola, quiero que hablemos sobre el último libro que leímos en mi club de lectura. Es La colina de Watership, pero previo a que comencemos a hablar sobre esta maravillosa obra de fantasía que parece juvenil, pero honestamente yo de juvenil no le veo nada. Hablemos también de la obra y vida del autor Richard Adams. Él nació en 1920 en el Reino Unido, en Berkshire. Fue un historiador, funcionario, escritor obviamente, y también militar. Muy interesante porque él estudió historia moderna en el Reino Unido y además fue ministro en el Ministerio de Agricultura inglesa. Él sirvió en el ejército de 1940, estuvo en Oriente Medio, en la India, pero jamás se enfrentó a japoneses o alemanes. Escribió alrededor de 20 obras en su vida, que no son muchas, pero la verdad es que son maravillosas, y ahorita ya hablaremos de eso, y vivió 96 años. La obra fue publicada en 1932 cuando él tenía 52 años. Este es un dato interesante del autor porque no es como de esos escritores que empezaron muy jóvenes. Él trabajaba como ministro, como ya les había contado, y un día dijo, voy a escribir el libro instado por su familia, por sus hijas, porque este libro sale como una narración que él le daba a sus hijas cuando iban de viaje, tenían viajes muy largos. Entonces él les contaba unas historias de unos conejos y las niñas quedaban encantadas con su historia. Pasó el tiempo y las niñas le dijeron, oye papi, tienes que hacer el libro porque me parece que vale la pena los cuentos que tú nos narras. Entonces así es como él crea este libro, pero fue rechazado en muchas ocasiones por varias editoriales hasta que por fin fue publicado. Con este libro es que él alcanza la fama y se retira por completo de su trabajo y se dedica únicamente a escribir. Así es como él escribe 20 obras además, y muchas de esas obras pueden buscarlo, tiene obras sobre antropología, historia, sobre el humano. Y bueno, ya es hora de empezar a hablar sobre este libro que es una bomba, te va a hacer explotar el cerebro, de verdad que tienen que leerlo, de verdad, sí, sí o sí. Esta es una historia sobre conejos, y ya sé, conejos, o sea, ha de ser súper infantil la historia o inmaduro, para nada, ¿eh? Es una sorpresa leer a este autor, tiene mucha filosofía, de hecho está basada en la construcción de Roma, tiene un poquito toques de la Eneida y la Odisea, no sé si lo sepan, pero estas son epopeyas griegas, y estos toques griegos y romanos dentro de la construcción de esta novela le dan muchísima esencia. He leído muchísimos libros, pero este me tiene asombrada. Me asombra el autor, lo fino que es al momento de escribir. La narrativa que él maneja es asombrosa porque podemos leer una historia brutal como El Conde de Montecristo, que sabemos que es una obra magnánima que en ningún momento vas a poder respirar porque en todo momento vas a estar leyendo una obra maravillosa. Pero es una historia que te lo esperas, El Conde de Montecristo. Pero una historia de conejos, no te imaginas que esta historia te obsequie mitología, porque ellos tienen su propia mitología, cuentos dentro de la narración, o sea, es una novela que además dentro de la novela tiene cuentos que son referentes a la mitología de los conejos. Hay todo un vocablo de actitudes de los conejos, porque el conejo no sabe de nuestra vida humana, entonces no sabe cómo medir el tiempo, no sabe cómo invitar a que se vean a cierta hora, tienen sus propias palabras, por ejemplo, para defecar, para comer, sus hábitos, todos sus hábitos y todas sus... sí, sus hábitos tienen una palabra en específico. Por ejemplo, cuando salen a comer al inicio, cuando están ellos, no sé, comiendo tal cosa, todo eso tiene un vocablo específico de los conejos, obviamente inventado por el autor. Me parece también súper increíble que el autor se diera el tiempo de darle tanto detalle a esta obra, porque se cuenta que él salía, como él es británico y toda esta historia está ambientada en la colina de Watership, él salía a ver, a oler,
a realmente revisar que toda la flora que es mencionada en el libro exista verdaderamente en donde él estaba caminando y donde él se estaba ideando todo este camino de los conejos. El tiempo obviamente transcurre distinto con ellos. Como les decía, el tiempo para los conejos es muy diferente porque para lo que nosotros podría ser un momento, un instante, para ellos transcurre muy lento. En el libro nos regala un mapa y nos va indicando cuál es el recorrido de los conejos a través de su travesía de esta aventura que estaba en juego su vida, porque los conejos tienen muchísimos enemigos, son presa, pero no presa fácil como podríamos imaginar. Son seres muy inteligentes, llenos de trucos, llenos de encanto, y la verdad es que los personajes son increíbles. Es una historia que está contada en tercera persona, pero podemos ver cómo cada uno de los personajes está finamente construido. El autor verdaderamente hizo toda una biografía de cada uno de esos personajes conejos. Tienen muy marcadas personalidades que incluso pueden llegarnos a confundir. Dices, ¿estoy leyendo un conejo o un ser humano? Y me parece que este conejo tiene mayor sabiduría que yo. Descarto por completo que sea fantasía juvenil porque tiene un alcance en cuanto a su filosofía, lo que nos enseña, lo que nos maneja, lo que nos obsequia. Todo este aprendizaje que podemos encontrar en un libro que nos habla de conejos es fabuloso, es increíble. Estoy asombrada y extraño, pero voy a poner a este autor, Richard Adams, como uno de mis favoritos contemporáneos, y no le pide nada a ningún autor que pueda tener un libro serio. Yo lo pondría dentro de fantasía no juvenil, fantasía y filosofía. Cuando lo lean me van a dar la razón. Y bueno, otro dato interesante es que hay una película del libro, la pueden ver en YouTube, está en HD. Los invito a que la vean después de leer el libro. Y después de ver la película, pueden ver la serie de Netflix que se llama La colina de Watership. También está muy buena, la verdad es que se sacaron un 10 Netflix y obviamente la película de los 70s. Así que si quieren leer libros así de interesantes, compartir conmigo un momento sobre literatura, pueden inscribirse en mi taller de literatura y club de lectura, en donde leemos un libro al mes, además de que todos los lunes, que son nuestras reuniones a las 9 de la noche mediante Skype, tenemos clases de literatura, el contexto histórico de la obra, porque algunas obras no son de conejos. Por ejemplo, ahorita estamos leyendo un libro de Japón y vamos a ver todo lo referente a literatura japonesa y un poquito de historia de Japón para que todos tengamos una idea de lo que está ocurriendo, así como la vida del autor. Todo esto por 80 pesos mexicanos. Inscríbete y forma parte de mi club de lectura.